¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está usted? Aquí estoy de vuelta con un tema muy importante. Quedamos enganchados la semana pasada con otro tema que lo vamos a dejar más adelante, el tema de la oración. Hay que aprender a relacionarse con Dios. Y hoy voy a tomar lo que Pablo, con atrevimiento, frente a los que no lo querían como apóstol de los gentiles, usa en la Biblia. Es interesante. Él dice: como si estuviese loco, hablo. Luego se disculpa, pero también sigue hablando de lo que le costó a él ser Pablo. Entonces yo he recibido entre las noticias y entre los emails y todo lo que en las redes nos manda, alguien que me dijo: usted no cree en los dones. Bueno, le contesté, y también quiero contestarlo en cámara porque es posible que alguien piense lo mismo. Entonces, no, yo hablo lo que hablo, y usted puede ver todas las grabaciones. Nunca negué, porque yo vengo de una cuna pentecostal, no utilizo el título porque esta época es un poco complejo, los títulos de las organizaciones de la iglesia. Entonces, sencillamente le digo que soy cristiano, pero que creo en los dones. Hay 9 dones en la cual la gente ha explotado bastante, con la propaganda por lo menos, no sé si en la efectividad, porque hay don de sabiduría, don de ciencia, don de milagros, sanidades y una serie, usted lo tiene todo en la Biblia, pero se está explotando mucho el de la profecía. Usted va a cualquier iglesia pequeña y encuentra que alguien tiene palabra de Dios. Nunca abundaron tanto los profetas como en el día de hoy. En toda la Biblia era rarísimo los profetas. Primero, que en el Antiguo Testamento el oficio de profeta era un oficio mientras Jesús no había venido. Juan el Bautista, cuando llegó, Jesús dijo: la ley era hasta Juan y los profetas también. Entonces, toda esa autoridad que tenía en el Antiguo Testamento no la tienen hoy. Entonces, entendamos que el don de profecía está en una manera muy pausada en la Biblia, no está tan usada. Y Pablo habla bastante del tema. Usted, con leer Corintios, se va a dar cuenta cómo se maneja esto. Entonces yo quiero decirle que sí creo en los dones. Y aquí voy a empezar a relatar un poco como si estuviese loco, hablo. Yo entré a la iglesia de Calle Hidalgo con el pastor Estoque cuando tenía 15, 16 años, y comenzamos a predicar en los aires libres. Estoy dando un poco a aquellos que se preguntan quién soy. Comencé en Capital Federal a predicar en Plaza 11, Parque Chacabuco, Plaza Irlanda, Parque Rivadavia, un montón de lugares. Mi pastor era muy evangelista, un maestro. Entonces me hice en ese tiempo, mientras tanto trabajaba de metalúrgico, hasta que llegara a los 18 años y entrara al seminario de teología. Yo tuve muchos maestros. Hay que pensar que en el año 63, para tener una referencia, Hidalgo, la iglesia de Calle Hidalgo fue lo que quedó después que estuvo Tommy Hicks en la República Argentina en el año 54. Era la más grande. Hoy hay muchísimas iglesias grandes. Pero en esa época mi pastor era americano, y también él traía mucha gente con mucha sabiduría. Sabía el Apocalipsis, Daniel, porque había profesores que nos enseñaban muy bien,
Cuando yo entré al instituto ya era predicador de la calle y también presidente de joven y todo lo que tiene que ver con esos años. Allí empezamos a trabajar y a tener experiencia con gente muy espiritual. Por eso hoy tengo opiniones sobre lo que está pasando con la iglesia, y yo digo que la iglesia hoy necesita un reformador como Martín Lutero que haga volver la fe al pueblo, porque la gente tiene la fe en el pastor. Si no, usted haga una propaganda. Nosotros jamás hemos usado en el tiempo de evangelismo, venga y habrá milagros. Yo no puedo garantizarle un milagro a nadie, pero es atractivo. Pero yo tengo que responder a la fe y tengo que responder a la voluntad de Dios. Así que si usted encuentra que yo dije que no creo en los dones, no sé, habrá estado mirando otro canal. Entonces paso a ser un poco histórico, porque en la época que nosotros predicábamos en la calle, usted hablaba con la gente y le decía evangelio y ellos decían, ¿y eso qué es? Porque no conocían más allá que el catolicismo. Y los católicos aparecían como rivales nuestros, cosas que ahora no sucede porque el mundo cristiano está entendiendo otra cosa. Entonces entré al seminario, hice mis 2 años, el servicio militar, hice el 3er año, me casé y salí a tomar una iglesia. Una iglesia muy famosa, chiquita, que luego fue más grande. Yo pasé el año pasado por allí, el pueblo había crecido, Henderson. José Manuel viene de allí, un amigo de la Boca, un pastor muy querido. Y esa iglesia pequeña fue fundada por el 30 aproximadamente. Y yo tomé el pastor cuando un anciano era 85 años. Y bueno, estuve allí 2 años. El pastor Clement, el que levantó la obra, era del Canadá. Yo creo que ese pueblo, que cuando yo era más chico, ese pueblo, las perdices andaban por el pueblo. O las liebres salía por ahí y las encontraba. Entonces dije, un misionero del Canadá vino a morir en Henderson. Henderson dio como 40, 50 pastores, una cosa rarísima. Y yo creo que Dios ha utilizado la fe de ese hombre para darle algún tipo de promesa, no lo sé. Hay gente de Henderson en muchas partes del mundo que están predicando y fue Dios quien honró la fe de un pastor que vino precisamente a morir en un pueblo desconocido. Yo visité la tumba y fue allí mi primer tiempo. Luego me fui de 2 años, llegué a Buenos Aires y estuve en Buenos Aires trabajando en joyería, oro, plata, bronce, todo lo que tenga que ver con todo eso, a esperar un tiempo donde necesitaba un nuevo lugar. Me invitaron en Buenos Aires, muchos lugares, entre ellos Torcuato, y nuestro amigo Scataglini, que se fue con el Señor, era un hombre muy conocido y me invitó a trabajar con él. Pero yo era muy joven y dije, yo a la sombra de un gigante no. Entonces esperé hasta que el pastor Andy Trussell me invitó a Paraná. Eso fue para el año 73 aproximadamente, en la cual nos entregó una obra y nosotros fuimos trabajando en esa obra hasta que no podíamos más porque cambiábamos el piso, las ventanas, pero no podíamos agrandar. Fue en la época del 78, creo que cuando estuvo el problema de los militares, una noche a las 3 de la mañana golpearon la puerta con violencia y venían a buscar algo. Yo no sé si llevaban la persona equivocada
me podrían haber llevado a mí. ¿Cuál era la intención? No sé, no fue la noche del golpe. La noche del golpe yo estaba en un colectivo yendo a Buenos Aires porque había predicado en una campaña en Santa Fe y un guerrillero se convirtió. Después fuimos amigos con él y él aceptó al Señor y fue todo muy lindo. Pero estoy contando rápidamente un poco la historia. ¿Para dónde va lo que quiero decir como si estuviese loco hablo? Aquí comenzamos a trabajar, nosotros salíamos a los clubes, hemos tenido campaña de un mes, sin auto, sin plata, y con predicadores, entre ellos José Manuel Carlos vino una semana, también vino Nicholson y otros predicadores. Nosotros predicábamos el Evangelio y orábamos por los enfermos. No prometíamos nada. Fue un éxito. La gente pasaba en colectivo y sentía la influencia de nuestra campaña. Así que si usted quiere saber si yo creo en los dones, sí lo creo. En los fines de semana, cuando cambiábamos de predicador, estaba yo. Y también oraba por los enfermos porque mi ministerio no era evangelista, aunque empecé en la calle. Y hubo milagros, sanidades. En esa época había mucha sanidad de muelas y todas esas cosas que no era corriente en mi ministerio. Entonces Dios, de alguna manera, fue respaldando lo que fuimos haciendo hasta que en el año 89 logramos comprar este lugar donde estamos ahora. Este lugar se lo vamos a mostrar porque este año la iglesia cumple 50 años, de las cuales 47 soy pastor. Y usted dice, pero ¿por qué se quedó tanto tiempo? Bueno, quiero contarle un poco lo de Pablo. Pablo dice, me apedrearon, tuve un naufragio. Bueno, yo pasé las mías también, que me quitaron el sueño por un tiempo largo. No era tiempo de abundancia, yo trabajaba, tenía alguna empresa que otra, luego puse colmenas y vendía lo que sacaba con mis hijos, con algunos creyentes, nos ayudaban a recolectar y vender. Eso fue parte de cuando la iglesia no me podía sostener. ¿Sabe lo que aprendí como pastor? Porque hoy vamos a hacer confesiones de pastor. Como pastor que cuando no había dinero nadie preguntaba, pero cuando empezó a haber un poquito de dinero, a un diácono se le ocurrió preguntar qué se hace con el dinero. A partir de ahí aprendí, porque a mí me venían a cortar la luz porque la iglesia no podía pagarla. Y no es como ahora que usted recibe apoyo financiero de otras iglesias porque hace misiones. Antes de pedir una ofrenda a otra iglesia era como cometer un sacrilegio. Entonces nos daban pasaje de ida. El pastor Luis Stoque, que leyó, él tenía más de 60 años, creo que fue la última iglesia que atendió. Él había leído 63, porque es un cálculo mental que estoy haciendo, 63 veces la Biblia. Y eso nos inspiraba a leer la Biblia. Cada año el pastor Luis Stoque leía la Biblia. Todos los años. Era un maestro. Estaba en Radio Porteña con un programa. Y él fue el que de alguna manera me empujó. Porque si el pastor no empuja a un nuevo obrero, a veces el obrero no tiene capacidad de desarrollo. Cuando yo vine aquí, Andy Trussell, que está en este momento con su esposa en Estados Unidos, en el pueblo, Viejo Pueblo se llama, el pueblo viejo, que a veces nos comunicamos, es un hombre ya mayor, pero que ha hecho un trabajo en Argentina excepcional. En Tucumán levantó iglesia, aquí y no sé qué más, pero fue un gran hombre de Dios. Entonces, vendimos el lugar que nos habían dado y compramos este lugar
junto para el tiempo en que Anacondia empezaba a venir a Paraná. Mire, apoyando los milagros que Dios hacía. Entonces fue un antes y un después. Ya para el 90 creo que nos trasladamos para este lugar y empezamos a edificar. Yo edifiqué durante 12 años, 12, 14 años. No soy albañil, no soy profesional. Solo contrataba gente y pagaba. ¿Sabe que los bautistas me ayudaron? Los creyentes que conocían lo que estábamos haciendo, porque yo empecé en televisión cuando la televisión de esta ciudad era para toda la provincia y no había 200 canales como hoy. Había 1, 2. Entonces empecé en televisión, empecé en radio, LT14. Y iba a la noche a grabar, grababa 5 minutos de las 12 a las 5 de la mañana, todo un historial. Cosa que fui entrando en el ambiente político. No soy político, jamás lo fui consejero de políticos. Entonces una vez estando en el Senado, que nos invitaron en la Cámara de Diputados, nos invitaron para una cuestión, una ley que iban a sacar. Se acercó un diputado y me dijo: pastor, usted a mí no me conoce, pero a partir de las 12 de la noche yo lo escucho. Y comenzamos a hacer 3 minutos, 5 minutos, radio, televisión. Y después dije, ¿quién me diera una hora? Y después que hice una hora, me dije, ¿quién nos diera una radio? Qué interesante. Hoy tenemos una radio que funciona 24 horas. Y la gente nos escucha, nos tiene respeto. Pero este es nuestro trabajo. Cuando nos trasladamos, en el año 92, yo vine con 2 hijos aquí, tuve 4. Alejandro el mayor, después de una santa cena y después de un culto de domingo, me dijo, me voy a dar una vuelta por el parque. A las 11 de la noche alguien tocó el timbre y me dijo, su hijo está en el hospital. Cuando voy, encuentro que le habían puesto 2 balas en la cabeza para robarle una campera, un drogadicto. En poco tiempo yo sabía quién fue el que lo hizo, inclusive iba a una iglesia, otra iglesia. Entonces allí yo le dije a la policía, antes que yo le dijera a la policía, ellos me dijeron el nombre. Yo no hice nada. ¿Sabe por qué? Primero porque no iba a vivir con una herida abierta. Después, ¿quién me devolvería a mi hijo aunque él vaya preso? Yo no sé si está vivo, yo puedo darle el nombre, pero no lo voy a dar. Si está vivo o no, porque mucha de esta gente ha partido ya por su forma de vida. Y en una manera amplia, al no seguir el caso, lo perdoné. Digo esto porque es parte de lo que Pablo habla de lo que le hicieron a él. Yo los primeros 3 meses no podía, quería dormir, porque era la única manera que escapaba de la realidad. Y cuando despertaba estaba todo igual. Mi esposa y yo tuvimos formas distintas de encarar el mismo problema, pero los 3 meses las cosas cambiaron. Me llevó casi 2 años poder sanarme de las heridas. Alguien me escribió por lo que digo, me dice, ¿usted tiene herida? No, no tengo herida, tengo cicatrices. En la familia somos muchos pastores. En Buenos Aires, si usted conoce Martínez, allí está ayudando. Tengo 2 parientes, uno es primo, que es el pastor de Martínez, y el otro es alguien que quiero mucho, y es Oscar Odi junto con su esposa, de allí viene el parentesco, Mari Besbach, la hija del abuelo que tanto hablo. Así que pastores somos bastante, tengo
dos primos en Israel, tengo otra concuñada, ya no sé qué parentesco es, en Estados Unidos, y ellos me ayudaron un poco también a conocer. Agradezco a Oscar, que me llevó a conocer Roma y parte de Italia. Pasamos 20 días maravillosos que, bueno, fueron para conocer. Yo hago mucha geografía cuando voy a los lugares, me pregunto, compro cosas, me interesa el humano del otro lado de mis narices. Entonces estuvimos allí y estamos sirviendo a Dios. Dije también en algún escrito que hay varios que son pastores o esposas de pastor en distintos lugares. Entonces también hay una iglesia en Escalada donde quedó la familia Stolarzuk. Él se fue con el Señor. Pero sí, seguimos trabajando porque este es el trabajo que Dios nos ha dado. Entonces déjeme penetrar un poco en la vida del pastor. Yo tengo algunas anotaciones así muy débiles porque quería expresar y explayarme sobre lo que yo pienso sobre el pastorado. Necesitamos una reforma. Y yo siempre en la unión de la Asamblea de Dios, una organización muy interesante, muy culta, que no tiene presiones en el sentido de legalismo, siempre he discutido los términos de organización. Con nadie he tenido problemas, pero sí cómo llevar la iglesia. Y yo advertí si usted va a YouTube, va a ver que yo estoy predicando en una conferencia. Algunos se incomodaron con esto, pero es lo que todavía pienso que está bien hecho, para encaminar la iglesia. ¿Usted es un reformador? En cierto sentido sí, porque no acepto legalismo de ningún color, no acepto que nadie esté bajo una disciplina como si fuera patrón de estancia el pastor, y acepto la libertad en Cristo. Y eso es lo que nos ayuda ahora a sostenernos, porque la iglesia responde sin que nosotros agradezco. Hemos recibido 2 ofrendas de Buenos Aires que nos han mandado porque pasamos nuestra cuenta de banco para que si alguien quiere apoyarnos. Nuestra iglesia tiene presupuesto, 6 meses que no tenemos cultos, tenemos 4 sueldos, secretarias, pastores, y esto sigue funcionando. La televisión nos ha dado también nuestra oportunidad de llegar a mucha gente. Dante Hebel, que nos ha recomendado, el mensaje del domingo fue: yo pienso en algún momento, ¿cuándo va a bajar la intensidad de Dante? Pero sigue subiendo. Ahí hay un posible reformador. Entonces eso es lo que pedimos. Y yo cuando quise, para reformar una organización hay que estar adentro. O ser presidente, vocal, vice, secretario. Yo lo intenté, pero las distancias no nos dan. Cuando eligen a un pastor, dicen a un pastor. Eligen una comisión, dice el Espíritu Santo va a revelar. No revela nada. Hay que hacer una lista de lo que uno quiere y la gente debe saber lo que elige. Entonces yo diría a las organizaciones: preséntese como una lista y diga qué quiere cambiar. Entonces eso es importante, cosa que oportunidades de hacerlo, aunque la gente sabe cuál es mi pensamiento, no hemos tenido la oportunidad. Pero que se hace política dentro de esto, se hace. Y nosotros que estamos alejados, yo me fui, dejé mi padre, mi madre, mis hermanos y saqué mi esposa que nació en San Telmo y la traje a Pueblos. Esta es una ciudad de 400.000 habitantes y estamos trabajando bien. La gente me conoce por todos los años que he estado cuando no había FM, cuando los canales nadie lo tenía. Entonces no fui pionero. Estaba un famoso pastor bautista y uno pentecostal,
hablando en la radio cuando yo llegué. Ellos fueron los pioneros. El hermano Marconi, pastor, que aquí en Paraná fue muy conocido, y que estuve yo en la última noche de su muerte. Esas casualidades en las cuales uno pasa cerca del hospital y encuentra a quienes amamos. Él, apenas llegué, me dio la bienvenida. Cosa rara, ¿no? De pronto un pastor dé la bienvenida a otro pastor porque lo ve como competencia. No entendemos que la iglesia es una y que la gente elige. Entonces, hay que devolverle la fe al pueblo, no darle fe del pastor. Pero hay gente cuando pasa a orar que el hombre tiene fe. Y ese es el problema. Mire, le voy a contar una intimidad. Antes de hablar yo de tantos profetas, porque yo estoy hablando de esto porque lo sé, invité en un tiempo algunos casos. Y en uno de los casos vino alguien, nosotros tenemos preparada la ofrenda, pasaje, todo. Cuando invitamos a alguien no los dejamos sin recursos. Pero ella en el último momento me dijo, yo levanto una ofrenda. Me sorprendió porque no me avisó antes. Le dije, está bien, yo no soy complicado. Y ella levantó una ofrenda. Y sabe que la ofrenda que levantó es más de lo que yo tenía para darle. Entonces, ¿qué hice como pastor? Le di lo que ella pidió. ¿Por qué? Porque eso es lo que creíamos convenientes. Porque cada uno vive de lo que Dios le da. Y cuando yo necesité pan y trabajo, mis manos me sirvieron, dijo Pablo, y yo repito lo mismo que él. Entonces, esto nos sorprende muchas veces en que, ¿sabe qué aprendí? Y aquí voy a terminar la idea porque estoy muy suelto hoy. Aprendí que la gente paga para que le profetice. Y yo le voy a decir una cosa, a ver si es cierto. No quiero decir adivino porque ya me van a tomar para el otro lado. Pero yo puedo saber quién es el que profetiza en su iglesia. O es su esposa, o es su hijo, o es algún pariente. Yo no veo que haya profetas del Nuevo Testamento, pocos y buenos, hay muchos y malos, y nos confunde la oveja. Porque la oveja paga para que le diga el futuro. Esta es la realidad. Entonces, no hay por lo general un profeta que se levante del asiento y que el pastor del lugar no lo pare, teniendo miedo que diga algo. No, hay un profeta oficial. Este tiene datos del mismo pastor, porque esto lo he descubierto. Entonces tiene los datos y se los pasa. Bien, mal, no quiero entrar en profundidad del tema. Pero en los tiempos de Pablo, dice, alguno tiene profecía, póngase de pie y da un orden. Entonces cualquiera podía profetizar, porque un pastor que profetice en su iglesia no sirve. ¿Sabe por qué? ¿Quién le profetiza a él? Él está diciendo algo que quiere de la congregación. Entonces es un tema delicado, que yo salgo en defensa de la oveja. En defensa de la oveja. Si los pastores me adoptan o... Un pastor me escribió, me dijo, gracias por el consejo, lo voy a hacer. Algunos no me escuchan porque hablo de estos temas. Otros me escuchan para ver lo que digo y después intentar contradecirme, pero no he recibido mucho de esto. Solo quiero decirle que esta es nuestra historia y voy a seguir con algo más. Usted sabe que el tema apostólico es un problema bastante grave porque las iglesias han rebajado a los pastores y no se dice robar,
pero robar miembro de nadie porque la persona tiene voluntad, pero ha causado mucha división en las iglesias pequeñas. Yo soy pastor y sé de lo que estoy hablando. Venga acá que hay más fuego, venga acá que usted va a recibir esto, que va a recibir lo otro. Y el hecho del dinero es una cuestión de momentos que no debe de ocurrir. Si usted está en una iglesia que levantan 3 ofrendas y hablan media hora de prosperidad, yo le recomiendo que se vaya. Así clarito. No me importa que me manden un misil por medio de los medios que estamos utilizando ahora, o que salga otro YouTube por allí criticándome. No se deje manosear, oveja. Usted dé lo que tiene. En algunos lugares dice, no dé tanto, dé la billetera. No, nosotros no. No estamos pidiendo, estamos solo poniendo un número para que usted nos ayude. Quizás usted no sabe dónde poder ofrendar. Nosotros rendimos cuenta. Yo tengo una cuenta de la iglesia fiscalizada por un contador nacional, tengo un balance nacional y tengo mi cuenta privada. Yo ahorro, estoy jubilado y me ayuda a ahorrar más. Entonces todos estos años, ¿sabe que yo tengo una casa? Y es momento para contárselo. ¿Sabe quién me dio el terreno? Una mujer de mucha necesidad. Falleció y antes tuvo la lucidez de decirle, dejo el terreno al pastor porque no tengo muchos parientes y los que tengo ni siquiera me visitan. Y es donde yo hice mi casa. Después, ¿sabe quién pagó la edificación de la casa? La pagué yo con la miel, porque tuve buenas cosechas, buenos trabajos. Entonces, algo me ayudó la iglesia, pero la iglesia no me la hizo. La iglesia tiene, a nombre de la Unión de la Asamblea de Dios, está esta propiedad que tiene casi 3.000 metros cuadrados. Estamos comprando a los vecinos cuando podemos y se nos da la oportunidad. Y esto es lo que Dios nos dijo. Quiero contarle un poquito. Cuando nosotros antes de cambiar de lugar le pedimos a Andy Trussell, mirá, necesitamos una cierta cantidad de dinero para comprar el lugar donde estamos. Y era un lugar muy enredado, había juicio de por medio, había abogados, había todo, un lugar, era más bien una cancha de fútbol que la gente pasaba. Hasta que Dios me hizo pasar, porque un diácono me avivó, acá hay una propiedad que se vende, ese fue Ernesto Centurión, y yo tengo gente de 46 años en la iglesia. Por ahí, Andy de Estados Unidos me pregunta, ¿y fulano va a la iglesia? Sí, todavía va. Que aguante, ¿no? Bueno, pasé por acá, hice un cálculo mental y le pedí, y él me mandó. Así que entramos, después vendimos la propiedad, y entraron a ayudarnos y nosotros tenemos tantas salas de aula como tenemos espacio en el templo. En el templo entran 1.000. En el resto de las aulas, bueno, no entrarán tantos, pero sí atendemos chicos, estamos repartiendo lo que los hermanos traen, harina, azúcar, yerba, todo lo que los hermanos traen, aceite. Y vienen más la gente que no viene a la iglesia a buscar que los mismos creyentes. Así que le digo a los creyentes que si necesitan algo, vengan porque los demás se lo están llevando. Y yo se los doy a todos. No hago ninguna diferencia. Y ese es nuestro trabajo. Aquí somos 3 pastores. Por eso le dije, está Walter, mi hijo, en la cual vive aquí nomás, muy pegado a nuestro parque. Tenemos un gran parque, está Claudio Zapata, que es mi yerno, y que los 3 estamos pastoreando, yo soy pastor principal, y también las damas, las mujeres, los psicólogos, estamos trabajando todos, como si hubiese cultos realmente. Entonces estamos agradecidos las ayudas que nos han dado
y la gente, yo contrataba así, cuchara entera, que era un buen albañil, media cuchara y un peón. A veces había una barra de 5 o 10 personas trabajando, de acuerdo a la prosperidad de Dios. Pero pasamos todo. Y usted se quiso ir, pastor, yo le hago la pregunta que usted me haría. Después de lo que le pasó, no, me quise ir antes. Cuando me pasó lo que me pasó con Alejandro, 22 años, en el año 62, yo dije, me quedo ahora. Hice un desafío, ahora me quedo. Y no importa qué, yo me quedo. Y bueno, apareció todo lo que tenemos hoy, pero gracias a la gente. No, yo trabajé hasta donde, porque nunca salí a llorar mis necesidades a nadie. Sí, yo ponía la cara cuando me querían cortar la luz, pero acá no. Dios comenzó a hacer una obra grande y tenemos una iglesia regular con gente muy fiel, porque ha tenido un pastor que nunca ha mirado atrás, nunca ha dado un paso al costado, y siempre, yo tengo fama de ser frontal con la verdad bíblica, no frontal porque soy patrón de estancia, no, se lo digo. Ahora míreme, yo quiero que en un momento la cámara se acerque y me pueda ver los ojos, tengo ojos verdes, porque mi papá, y vengo de una nacionalidad, a veces miro la pantalla, pero esta vez, míreme, ¿usted qué prefiere? ¿Tener un patrón de estancia como pastor o tener un pastor que tiene compasión del prójimo? Ya está bien. Pregunto, porque yo quiero salvar la oveja, porque yo tenía una parienta que ya falleció. Iba a una iglesia de Buenos Aires que me decía ella cada vez que me veía, pero se pasan todo el tiempo hablando de plata. Y digo, ¿y por qué no te fuiste? Y no sé, los tienen atrapados. Entonces, después de la pandemia, elija. Si creo en los dones, claro que creo en los dones. Lo que no creo es en el profeta del Antiguo Testamento. ¿Hay lengua e interpretación en su iglesia? ¿Cómo no se está usando eso, Claro, lo reemplazamos por los profetas. Y los profetas, mire, no quiero ser irrespetuoso con personas porque mi hablar es correcto, pero Dios es el que habla y dice, ustedes son profetas de vino y de sidra. ¿Qué está diciendo? Borrachos, están diciendo a mi pueblo lo que yo no hablé. Y eso me pegó fuerte, porque yo veo, me comunico, y, el Señor me dijo, el Señor, sí, el Señor. Y a espalda del pastor, peor todavía. Deje que profetice a alguien que usted desconoce. Yo creo en la profecía, pero yo tengo alguna anotación así rápida. ¿Quiénes son los profetas? Una profecía es algo que se cumple, y si no se cumple, se lo apedrea. Así como se lo digo. Hubo una profeta que le dijo a alguien, mirá, muy grande lo que vas a hacer, y después le dijo, mirá, Dios abortó. Dios puede abortar. Qué bárbaro, Esto es pesado y es feo, pero lo advierto, No hagamos uso solo de un don. Hay don de sabiduría, don de ciencia, hay don de evangelismo. ¿Por qué no todos los profetas no son evangelistas? Ganarían muchas almas. Otra de las cosas, uno de los hijos de Gabo le dijo a una hija, a Pablo, así atarán a este cuyo cinto pertenece, y era Pablo. Entonces los hermanos se preocuparon, hay una profecía que te van a atar y mandar a la cárcel. Y Pablo en un momento dijo, me ponen molesto con esto. Porque yo no solo estoy dispuesto a ser atado, sino que estoy dispuesto a morir. Así que basta de profecía.
Por eso digo que usted no tenga fe en el pastor. Usted tiene que tener fe en Dios. No, porque él ora y me promete. No, yo no prometo nada. Más miseria, más gloria. Eso es lo que le puedo prometer. Como lo hizo Churchill, como lo hizo aquellos hombres de la guerra, le prometo sudor y lágrimas. Y ese es nuestro mensaje. ¿O cree que yo no las tuve? No, no tengo herida, ¿eh? ¿Sabe? Le voy a hacer algunas confesiones. Pablo le dice a un curandero que quede ciego. Quería negociar con el Espíritu Santo, quería plata. Y hoy nos hacen fama a los buenos pastores, me los considero, de que todos necesitamos plata. No. Si usted quiere para el Evangelio, le mandamos hasta el recibo. Pero Pablo se cumplió la profecía al momento quedó ciego. Ese es un profeta. Oiga, no aquel que anda adivinando, este tiene cara de triste, le voy a decir que Jesús tiene alegría, salte, cante, está contradiciendo la Biblia, porque un proverbio dice que el que canta corazón afligido es como echar vinagre al jabón. Haga la prueba en su casa, se corta. ¿Estoy hablando y diciendo algo? Jesús dijo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Se cumplió? En el año 70, Tito vino y destruyó el templo. La profecía es como un video. ¿Se cumple o no se cumple? Ah, no, si usted tiene fe, se va a cumplir. Ese es un profeta de vino y de sidra, borracho. Está diciendo lo que nadie le mandó. Yo no quiero hablar de los apóstoles, pero hasta hace pocos años teníamos 12, ahora tenemos miles. Y vuelvo a decir, como lo dije en el programa de Iten, ¿por qué quiere llamarse apóstol? Yo ni siquiera puedo atarle los cordones no a Pablo, ni a nadie. ¿Y qué hablar a Jesús? Nos adjudicamos ser profeta, ser apóstol, porque nos da título. La gente tiene miedo cuando usted cree que tiene revelaciones que el otro no tiene. Entonces el miedo es porque, lo oculto que yo hice, el profeta lo sabe. No lo sabe, adivina. Y si es bueno el profeta, lo va a llevar. Yo estuve en Ucrania y me llevaron donde había una profeta. Humilde. No apareció en ningún momento, pero en un momento oró por nosotros. Fui con Alejandro Sabenko. Fui con él porque necesitaba un traductor. Fui a Ucrania. Y después del culto ella vino y oró por mí. Dijo lo que debía decir y estuvo correcto. Jamás me vio, jamás me conoció. Existen los profetas en los dones, pero no en abundancia. De una iglesia chiquita ya le andan. No, bajemos con eso. Después de la pandemia espero que muchos renuncien, porque el que profetiza en una iglesia tiene los datos de las cosas que pasan. Si la gente lo dice en la oración, nunca diga en su oración en voz alta lo que le pasa. Alguien lo va a tomar como dato. Usted haga lo que le dije, vele. Cierre la puerta y hable con el Padre. Él no tiene chusma. ¿Está claro este punto? Bien. Entonces, Jesús le dijo a Pedro, me va a negar. ¿Qué pasó? Le negó. Esas son profecías. No, porque si crees va a venir. Yo escuché uno que vino por estos lados y dijo, esta iglesia va a tener 1.200 familias para el año que viene. No pasó nada. ¿Y quién controla la mentira? Yo controlo la verdad a través de la Biblia. Y no quiero seguir con el tema
porque ya he hablado como para que me entiendan. Pero, pastores, escúchenme, aunque usted crea que yo no tenga razón, porque va a aprender algunas cosas. ¿Usted se cree sabio? No, dice Salomón que el que se cree sabio no va a ser más sabio porque se la crea. Pero sí, hemos vivido lo que es la iglesia del Señor. Aquí estoy viendo algunos apuntes. La profecía no es todo el tiempo. Yo quiero confesar algunas cosas como pastor, porque este programa da para eso. Pablo dice todo lo que a él le pasó, porque había algunos que no lo aceptaban. ¿Usted sería miembro de la iglesia de Pablo? Yo lo pensaría 2 veces, porque él habla muy claro en la palabra como para no inventar más nada. Porque muchos hoy quieren la misma autoridad de los 12 y decir Dios sigue escribiendo la Biblia con los apóstoles modernos. No mienta. ¿Quiere título? Le ponemos el título que quiera, pero no engaña a la gente. Confesión de un pastor puse yo. Algunos garabateé algunas cositas, como para ser más íntimo. Yo revelé en los escritos de los martes muchas cosas privadas, para que la gente me conozca y me entienda, porque pronto dicen, ¿y usted quién es? Bueno, le estoy diciendo quién soy. Vengo de una familia de creyentes. Confesión: un creyente no perdona al pastor. Quiero decirlo, yo me equivoqué como pastor muchas veces en poner gente, sacar gente. Usted sabe que lo único que me faltaba era hacerle la señal de la cruz. Cuando le pedía perdón, no me perdonaron. No, pastor, pero usted, pum, pa, pa, y me daban el portazo. Y yo le decía, me equivoqué. Tengo algunos casos de esto. Y pidiendo perdón, el creyente no me perdonaba. Yo una vez me equivoqué en un sermón, puse a los diáconos adelante y dije, aquel sermón que dije tal cosa no es correcto. ¿Por qué no vamos a admitir que estamos creciendo y que estamos aprendiendo? No perdonarle a un pastor. Me da risa porque después quedan sin iglesia y sin ánimo de volver a ninguna parte y violando los principios de la Biblia. Yo perdono como perdono a mis deudores. Perdoné al asesino de mi hijo. Y un creyente no me perdona a mí porque me equivoqué como pastor, porque lo saqué de un lugar y lo puse en otro, o hice alguna cosa de esa, que comúnmente los líderes tenemos esos enfrentamientos con la gente que, aquel que me dice, pastor, usted es mi pastor. ¿Sabe que yo encontré que no es así? Porque cuando yo voy a corregirlo, tengo que elegir las palabras para que no se ofenda y se vaya. Por lo menos, eso es lo que me ha pasado. Soy histórico. El hermano Jaya, cuando vino a la Argentina, otro evangelista de primera, estuvo en Hidalgo, allí él con nosotros, y yo salí a evangelizar con él. Con el hermano con el que tuvo, el nombre siempre se nos pasa un poco, el Instituto Bíblico de Fe. Y estuve con él en Rosario, haciendo, cuando Rosario no tenía nada, tenía una iglesia Andresen. Estábamos allí, Dios derramó de su espíritu y vi los dones funcionar, así que fue maravilloso. Entonces, confesiones de un pastor, no me quiero olvidar porque lo estuve como 3 días pensando, porque yo decido qué decir y no me gusta decir algo que le ofenda, aunque la verdad siempre ofende y a Jesús lo mataron por decir la verdad. Así que si usted tiene alguna de esas ideas, proceda.
Yo tengo un militar acá que me habla tipo militar, ya está retirado. Proceda, pastor. Sí, señor. Y me hace reír porque yo hice servicio militar y conozco el lenguaje. Pero Juan, un hombre que viene, dice qué hay que hacer, limpia el parque, esto, que no anda pidiendo que venga. Los creyentes tienen que ir a la iglesia, decir, pastor, ¿qué voy a hacer? Ahora se juntan las hojas porque no estamos teniendo culto, se crece pasto. Entonces siempre necesitamos una mano amiga que venga. Confesiones de un pastor. Los que dicen, lo dijo el pastor. Una vez habíamos puesto a alguien en el lado de los baños porque están un poco alejados de la iglesia, no alejados, el lugar es grande y el toilet queda al terminar el terreno, más allá, muy bien hecho, todo. Entonces y pusimos a alguien. Entonces esta hermana decía, lo dijo el pastor. Salga de ahí, deje aquí. Lo dijo el pastor. Y ahí. Hasta que descubrí que las madres hacían lo mismo. No podían educar a los hijos en su casa, entonces cuando hacían algo de lío, mira que ahí viene el pastor. Y en vez de amarme, los hijos de los creyentes me repelaban. Entonces dije, no hagan eso, yo no hago eso. Entonces, interesante que como pastor yo no tengo que usar y decir lo dijo el pastor y es palabra infalible. No, yo crecí igual que crecieron todos. Imagínense, la primera iglesia la tomo a los 22 años. Hoy tengo 50 años de predicador y todo lo que cambié. Y todo lo que quise cambiar a mi propia organización. Por alguna cuestión no lo pude hacer. La oficina debe estar llena de mis cartas. ¿Por qué? Y sí, yo no soy un pastor viejo, soy un viejo pastor. Y esto va a seguir siendo hasta que Dios quiera otra cosa. Entonces yo les pido a los aspirantes a pastor que no se equivoquen, porque los errores se pagan caros, más en el pastorado. Si usted no tiene unción, pero sí tiene presión, no le conviene. Se lo repito, si usted no tiene unción, pero tiene presión, no le conviene. Entonces, ¿qué más? Un pastor de México, estuve en México, gracias, no sé si alguno me estará viendo, pero estuve allí en Guadalajara, estuve en Puerto Vallarta, estuve en Hermosa, se llama Villahermosa, estuve en el lugar donde está en la parte indígena, donde es muy hermoso, fuimos de noche, y bueno, estuve allá. Un pastor que estuve unos días con él, me hizo una confesión. Él heredó la iglesia de su padre y era el titular. Y me dijo, pastor, mi papá era un pastor malo. Yo me quedé de una pieza. Dije, ¿qué cosa? No. Me dijo, trataba mal a la gente. Usted venga para acá, vaya para allá, yo soy el pastor. Y esa confesión me hizo amar al hermano. Me hizo tener una relación más afectuosa, porque él me estaba diciendo algo y me contó después la historia de la famosa división que tuvieron, porque cuando muere el pastor fue una muerte rápida. Vienen los aguiluchos para buscar el lugar que quieren comer, pero entonces él quedó como pastor y la institución. Mando un saludo a la gente de México. Walter estuvo por México también y fue solo. Así la última vez que fuimos a Costa Rica. Saludo a la gente de Costa Rica. Qué hermoso ver iglesias luchando, haciendo maravillas, confesiones de un pastor. Quizás debería haberle cambiado el título
¿Pastor o patrón de estancia? Eso lo usé en un escrito. Los escritos de los martes ya llegan a 10.000 en promedio. Y escriba porque yo contesto. Si usted se enoja conmigo, quiero saberlo, porque quiero contestarle. Si usted tiene algún tipo de dificultad, bueno, no puedo enseñar todo, pero están los maestros en la Biblia. No llaméis maestro a nadie, pero los maestros de la Biblia están. Y hay que enseñarles a la gente a tener fe en Dios, no en fe en el pastor. Porque el pastor promete y Dios da lo que él se le da la gana. Nos entendemos, ¿no? Una vez dije que pasarán a orar, que pasen a orar las necesidades. ¿Y sabe qué hice? Llamé a gente que tenía fe. Dice, la Biblia dice, llamen a los ancianos, a todos. Yo tengo ancianos sentados que tienen fe, que no tienen puesto en la iglesia, porque siempre faltan los obreros y no podemos poner toda la gente, porque a veces viene una persona y dice, pastor, yo quiero el púlpito, o yo quiero hacer algo, y no hay espacio. Vaya a una iglesia de 3.000 y le pasa el mismo problema. Jesús dijo, son pocos los obreros. Y siempre, aunque tenga 5.000 en los bancos, los obreros buenos son pocos. Entonces, ¿sabe qué pasó? La gente con fe vino, puso las manos, y ¿sabe que hubo sanidades? Y yo dije, acá estaba la fe del pueblo. No era lo que la gente, yo nunca me destaqué en orar por los enfermos, aunque hubo sanidades en mi ministerio, pero no fue mi fuerte. Una vez protesté y le dije a Dios, Dios, ¿por qué? Todos ponen un gran cartel, venga y va a pasar esto. Y Dios, me pareció escuchar la voz de Dios para ser más realista. Me dijo, si yo te hubiese dado don de sanidad, no te hubiese podido dar sabiduría, ciencia, y no te hubiese podido dar otros dones que servían para que la gente abra el entendimiento. Así que me conformé. No hago propaganda, no puedo prometer lo que Dios va a hacer mañana, que lo va a hacer. Dios dice que hagamos su voluntad, no que nosotros planeemos la voluntad de Dios. Eso que hoy en día las oraciones son decretar para que sucedan, yo prefiero humillarme y que decrete Dios. ¿Por qué? Porque el que decreta no se humilla y el que se humilla no decreta. Seamos realistas. Cuando termine esta pandemia, elija bien. Haga un cálculo. No estoy haciendo una rebelión de las iglesias, no. Estoy salvando a la oveja de los depredadores. Pastor, lo que dice, y sí. Yo estoy muy preocupado. Porque veo cosas que me preocupan y que no quiero hablar. Porque siempre va a parecer que yo salgo en contra de alguien. Entonces nadie quiere decir, fulano habla de. Entonces nos cuidamos, nos ponemos atrás de la Biblia y decimos lo que la Biblia dice, pero indirectamente no. Yo prefiero decirle, ¿qué le pasa, hermano? ¿Necesita algo? ¿Cuál es el problema? Que hable, deje que la gente hable. Porque la gente hoy está muy cargada y necesita consejo y necesita ser escuchada. Un día le vi hablar de la oveja, de lo que me enseñó un pastor que había sido pastor de ovejas de campo. Y yo me quedé con los ojos grandes, porque digo, ¿qué? ¿Eso hace la oveja? Bueno, yo le estoy diciendo lo que no debe hacer un pastor. Me estoy yendo, pero quiero revisar a ver si tengo algo todavía. Yo iba a leer algo. Mire, de lo que Pablo de alguna manera está diciendo, porque él en la Biblia, en la palabra, me va a poner los anteojos porque una vez a los 40 y pico fui al oculista y me preguntaron la edad y me dijeron póngase esto.
Ni siquiera me tomaron. Le leo lo que Pablo dice para despedirme. Dice: otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Pablo: lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como una locura, en esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me glorío. Se ve que había gente que decía: yo soy el hombre de fe, yo soy el hombre de los milagros. Ya lo había en ese tiempo. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. ¿Había algún predicador necio? Evidentemente, dejo esta interpretación para que usted la repregunte con su pastor, con sus libros, porque hay que estudiar la Biblia. Y dice: pues toleráis si alguno os esclaviza. Pastor, se pasó la hora. Sí, ya sé. ¿Usted vive esclavo en una iglesia? No lo tolere. No lo tolere. Busque una iglesia donde hay libertad, donde no le marquen la cancha. Esto está mal, aquello no, esto no vea, esto no tome, esto no guste, esto no... Nada. Creo que la iglesia se ha retrasado con los movimientos antiguos y hoy no estamos a la altura de las necesidades. Le sigo leyendo, intento terminar. Mire, pues dice: toleráis si os esclaviza o alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Acá yo soy el pastor. Un año de disciplina. ¿Estoy diciendo algo? No quiero argumentar más. A ver, déjeme dejarle los textos, porque es fabuloso esto. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuiste demasiado débiles. Pero en lo que a otro tenga osadía, hablo con locura, son hebreos, yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo como el tuviese loco hablo? Yo más. En trabajo más abundante, en azotes, en número, en cárceles, más, en peligro de muerte, muchas veces. El pasaje sígalo leyendo usted. Se encuentra en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 11, 18 al 30. Como si estuviese loco, hablo. Antes de proseguir con la vida, vea si a usted lo están alimentando bien. Si usted lo están sacando sus ahorros, si a usted lo están presionando, si hace pacto con dinero, váyase. Apareció todo esto en el último tiempo. No, una promesa de fe. Yo jamás hice una promesa de fe. Como dijo Pablo, estas manos me alcanzaron. Así que si usted quiere ayudarnos a evangelizar, ayúdenos. Den una cuenta en el banco, ya recibimos 2 ofrendas. Y las digo porque no digo los nombres, porque la gente no quiere que diga los nombres. Pero estamos abiertos. Que Dios le bendiga muchísimo, los amo, los quiero y quiero compartir estos tiempos. También quiero reformar, pero para eso necesito apoyo. Que Dios te bendiga.